Bueno, nos encontramos a unos días de celebrar la independencia del Perú y surgen muchas preguntas en este tiempo. Por ejemplo, ¿por qué de niños no nos enseñaron a gustar de la historia? ¿Por qué los cursos han sido un poco aburridos? ¿Y por qué generalmente en el colegio nos enseñaron a memorizar fechas y a memorizar algunas acciones? Entonces, la pregunta es si es importante estudiar historia, por qué es importante o por qué no sería necesario. Por ejemplo, en la currícula actual se ha disminuido el tiempo del curso de historia, ¿no? Se ha juntado con otros cursos y se dicta menos de 45 minutos al día y no sé cuántas veces a la semana, pero tengo entendido que no es el fuerte eh, de la currícula escolar actual. Entonces, el día de hoy tenemos un invitado que esperamos que nos ayude a responder estas preguntas. Queremos agradecer a la presencia de Carlos Rojas Feria. Él es licenciado en Historia, también en Educación en la Universidad Mayor de San Marcos y también es egresado de la maestría en escritura creativa de la misma universidad. Él es padre de 3 hijos, 2 varones, una niña, entre 13 y 7 años, y son sus primeros lectores y fans número uno, seguramente. Él es investigador y guionista del programa de TV Perú Sucedió en el Perú, y este año, en el 2026, ha recibido el diploma al mérito por la promoción de la historia del Perú otorgado por la Academia Nacional de Historia. Toda esta experiencia de vida viene dando como resultado una serie de biografías de personajes de la historia del Perú presentadas a modo de historietas, con un lenguaje coloquial y con mucho sentido del humor. Si quizás no han tenido la oportunidad aún de conocer su trabajo, vamos a presentar un video cortito que ha sido creado por una madre de la comunidad y acompañada de su hijo han hecho este video a modo de lectura de un pequeño fragmento de su libro Tupac Amaru sin miedo. A ver, vamos a pasar el video. El Ahora sí, sistema bueno. era una suerte de comercio privado con la venia del rey, por el cual los corregidores obligan a los indígenas a recibir productos, la mayoría de ellos innecesarios y a elevados precios. El rey quiere por igual a blancos y indios. Se dice indios. El que tiene plata habla como quiere. Diz que roba, pero hace obra. El abusivo corregidor, si se confabulaba con el cura y con el curaca, completaban una trilogía maldita, explotadora de la humilde población indígena. La la. ¿Dónde diablos ha escapado? Tú no sabes la que ha armado la 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 la. Años después, Condorcanqui propondría abolir el cargo de corregidor, como lo hiciera el cronista Huamán Poma. El corregidor de Minas castiga cruelmente a los pobres con diferentes castigos sin tener misericordia. A comienzos del siglo XVII, Huamán Poma también había denunciado al mal gobierno colonial, la injusticia y los abusos cometidos por corregidores, curas y criollos. Corregidor, funcionario español administrador de provincias con facultades políticas, judiciales y fiscales, cobraban el tributo a la población indígena. Los corregimientos se implantaron en el siglo XVI. El curaca Condorcanqui reclamaba ante tanta injusticia y atropello de la mita minera de Potosí y el abusivo reparto mercantil que sufrían los indígenas. En Potosí hay plata como cancha. Maldito y viciado reparto que nos ha puesto en este estado de morir tan deplorable con su inmenso exceso. Batalla de Estampilla, Correos del Perú, 1971. Los mismos curacas no estaban libres de sufrir agravios de parte de las autoridades españolas. Los curacas también lloramos. En 1768,
José Gabriel se quejó ante la justicia del abuso del recaudador de tributos Jerónimo Cano, que agarró sin permiso productos de sus tierras, y además declaró una recaudación de tributo más alta que la real, obligando a Tupac Amaru a poner la diferencia para evitar la prisión. Juro ante Dios y la cruz que el cargo que hago contra el dicho Jerónimo Cano es cierto y verdadero. Dibujo en Historia General de América de Luis A. Sánchez, 1956. Si al curaca, que es el mero mero, le hacen esto, se imaginan a nosotros. Sufre, curaca, sufre. Ya. Ahora sí. Creo que ahora sí se escuchó y se vio todo. Este, bueno, disculpen los inconvenientes. Ah, hay un enunciado que usted, señor Carlos, coloca en su libro de Grau que me gustó y me llamó la atención. Dice, la vocación responde a un llamado profundo que llega al alma y que indica, sin duda posible, cuál es el camino que Dios señala en la vida. Y Grau llega así a la Marina, sencillamente porque desde niño vive esa vocación. Es una frase de José Agustín de la Puente Candamo. ¿Podría contarnos, señor Carlos, si usted se identifica con esta frase y cuál considera que es su vocación? No, primero, hay preguntas que me hiciste al comienzo, no sé si te las respondo ahorita o después. Después Ah, también, el video también lo vi un poquito de lo que han hecho, vi algo y me pareció simpaticísimo. Agarré un poquito más al final el audio, un poquito al final, eh, eh, que habían como actuado la historieta, ¿no? la han dramatizado, la han Sí, dramatizado, sí. y le dan otra vida, en verdad, es otra vida que cobra, ¿no? Bueno, lo primero era, antes de esto de la cita de la Puente Candamo, que hace sobre Miguel Grau, eh, decirte que la historia nos sirve para mucho, ¿no? O sea, los países que son grandes, usualmente, que han sido países que se desarrollan, son países que han desarrollado también el estudio de su historia. O sea, eso es un rasgo, digamos, que caracteriza a un país que es grande, un país que es poderoso, ¿no? Ahora, la historia te sirve para aprender de los errores, para no volver a repetirlos, repetir lo que es bueno, repetirlo 1000 veces. Y también este punto quería comentar lo que era que somos producto de la historia. O sea, el país actual que tenemos, nuestro color de piel, nuestra forma de pensar, nuestras virtudes y defectos, son producto de un devenir histórico, nuestros apellidos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta porque eso nos va a hacer conocernos y ser mejores personas, mejores ciudadanos. O sea, es fundamental en verdaderamente el estudio de la historia, ¿no? Porque lo que somos ahora es hechura de un pasado histórico, nuestros padres, nuestros abuelos. O sea, es como también conocer tu historia personal, tu historia local, ¿no? Eso era un poquito que se me quedó con tus primeras preguntas. Y sobre la vocación, hablabas de mi vocación, ¿no? O la vocación de Grau. De usted, ¿cuál, si se identificaba con esa frase que, en la que señala que Grau nace con una vocación, ¿no? Sí, yo Desde niño vive inmerso en el mar, dice, ¿no? Y si usted se identificaba sí, con esta frase que dice, la vocación responde a un llamado profundo que llega al alma. Eso, yo creo que sí. sí, yo creo que sí, porque mis recuerdos y la gente que me conoció, mis primos, mis hermanos, mi mamá, me contaban que ya no está ahorita acá en la tierra, y yo también recuerdo la vocación que tenía por dibujar la historia, primero leerla, era una cosa así, todos los libros que caían en mis manos. eh, yo tenía una curiosidad, porque en mi casa no había biblioteca, entonces... No por uno u otro motivo, mis papás no eran de otra generación, ¿no? Mi papá estaba preocupado por el trabajo, era carpintero, mi mamá una ama de casa también, entonces
no habían tenido, digamos, una formación universitaria y escolar trunca además, ¿no? Entonces, yo nací con una vocación así innata, ya habrá un pasado por ahí mío, ¿no? Eh, entonces, leía todos los libros que me topaba, visitaba las bibliotecas de mis amigos, me acuerdo, y algunos tenían bibliotecas y yo era el que estaba ahí siempre, ¿ah? Bibliotecas que a veces no se usaban, yo me daba cuenta que no se usaban, estaban como de adorno. Y para mí era encontrarme con personajes, Napoleón Bonaparte, la Segunda Guerra Mundial, todo tipo de lectura, ¿no? Los viajes al espacio. O sea, para mí eso era un deleite. Yo he sido un niño de jugar, de correr, viví en los ochentas, entonces era una infancia muy de juego en la calle, ¿no? Pero también el libro era muy clave para mí, la lectura era como natural. Ahora yo la cultivo ya con mis hijos de otra manera, ¿no? Pero y era historia sobre todo, bastante las lecturas históricas, eso sí me ha acompañado siempre, ¿no? Entonces, creo que sí, yo tuve esa vocación y bueno, con el tiempo se ha convertido en profesión, ¿no? Y también el de dibujar. También, 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 también. Yo he dibujado siempre de chiquito, eh, bueno, en el colegio, mis compañeros, en la pizarra yo dibujaba los mapas, recuerdo, cuando el profesor explicaba Rojas, y eso ya que yo dibujaba los mapas de las cruzadas, ¿no? Y como a mí me encantaban los temas de historia, el profesor explicaba y yo le respondía además. El profesor me acuerdo que se quedaba sorprendido porque yo estaba dibujando, pero escuchaba con lo que él explicaba de Carlomagno, del feudalismo, la escolástica. Eso también. Entonces el dibujo sí, y lo seguí practicando, ¿eh? En la universidad también, dibujando a los profesores. Siempre he sido como un cronista, o sea, dibujaba lo que veía, lo que nos pasaba a mis amigos. Entonces, y de ahí ya fui dibujando cosas de historia también, ¿no? Porque me gustaba dibujar la historia, o sea, los personajes, y empecé a leer también, porque lo que pasa que eso pasa como con cualquiera, ¿no? O sea, tienes que tener referentes, tienes que tener... Entonces yo lo que hacía era leer historietas y después encontré algunos referentes, autores que me gustaron y me influenciaron. Entonces, eso también siempre yo lo digo, ¿no? El que quiere ser algo en la vida tiene que buscar también modelos, ¿no? Porque no es que uno va a inventar las cosas, ¿no? Uno encuentra un estilo, una singularidad, pero primero tienes que tener referentes, maestros, tienes que empaparte de lo que ha habido, ¿no? Porque esa es un poco la historia universal, ¿no? Es el devenir de conocimientos, ¿no? Es la suma de... Entonces, yo también creo que es una manera natural, fui haciendo eso, ¿no? Fui encontrando historietas mexicanas, peruanas, y empecé a leer y después a dibujar y al final fue surgiendo esta propuesta mía que fue muy natural, en verdad, muy natural, muy espontánea. Es una propuesta de autor que le ha ido bien, no me puedo quejar, ¿verdad? Le va bien. Pero digamos, nace así de una manera muy espontánea y lógicamente ha ido cultivándola, mejorándola también, ¿no? Con el tiempo. Sí, justo quería saber qué es lo que le motiva o qué es lo que le hace decidir escribir en forma de historieta. O sea, ¿por qué no solo un libro de historia común y corriente, sino que asume el reto? Porque yo creo que es doble. El dibujo, el humor y la historia, la investigación que usted plasma en cada uno de los libros. Claro, mira, yo como historiador he escrito artículos, ¿no? Que están publicados en revistas. Tengo también un libro de enciclopedia de historia que es de 320 páginas en la que yo escribo y sugiero las imágenes a la editorial. Salió un libro muy bueno, era desde que el hombre llega a América hasta 2015 llegué. Es un libro que se ha agotado, son 15.000 ejemplares que se repartieron en todo el Perú. Madoc Book fue la editorial que me convocó, pero digamos, en la propuesta personal, lo que hago yo es lo que se estudia en la universidad, ¿no? Lo que antropólogos, sociólogos, historiadores van descubriendo, y lo que hago yo es un puente entre la academia, como se dice, y el público, ¿no? O sea, me interesa que lo que se va descubriendo de parcelas de la verdad histórica llegue a un público mayor.
Y ahí viene mi trabajo, ¿no? hay que leer primero, después convertirlo en un lenguaje más coloquial, más accesible, finalmente con las caricaturas, usando historietas, viñetas, globos, los elementos de la historieta, darle esa, digamos, vistosidad, pero sin perder la rigurosidad histórica, ¿no? En el caso de la historia, yo sí uso de las fuentes históricas, tienen que estar de todas maneras, las referencias bibliográficas, pero digamos es un ejercicio de convertir, de hacer más digerible la historia. Igual hay citas también, ¿no? Pero fue así, o sea, me interesaba contar, ¿no? Contar la historia, que un libro condense decenas de años, ¿no? O sea, es un ejercicio de síntesis también. Y el humor es un elemento que también va acompañando, ¿no? Ese es algo también, es un rasgo que caracteriza mi propuesta. Es un humor presentista, porque trabajo digamos, con peruanismos, con cosas que habla la gente actual. Y el lector que es muy vivo, muy vivaz, el lector que es muy despierto, se da cuenta que eso es un acompañante, ¿no? Y que en las cartelas es donde está la voz del narrador, que es un narrador que conoce, es el especialista, digamos. Porque lo mío, ¿sabes cómo se llama? Cuando lo han estudiado un poco personas, le llaman historieta documental. Pero no es documental porque usa documentos. Sí usa documentos, ¿no? Pero se llama documental porque la voz que narra es como la voz de un documentalista, ¿no? O sea, en esos cartuchos va la voz de alguien que va narrando, así como un documental de planetas, de animales, ¿no? Que se ve en la televisión. Entonces, esa voz narrativa es de un especialista de formato tipo documental, ¿no? Entonces, esa es mi propuesta, ¿no? Y el humor es el que va acompañando, que yo también siempre planteo que sea un humor reflexivo, que sea de abajo hacia arriba también, ¿no? Porque la risa no provoca cuando es acerca del dolor, ¿no? Reírse del dolor, ¿no? Entonces, y eso sí lo tengo claro, ¿no? Hay una propuesta también de el humor es reflexivo y el humor nos hace más humanos también, ¿no? Eso también se sabe, ¿no? O sea, cuando el hombre aprendió a sonreír, se diferenció de las otras especies, es posible, ¿no? Porque no hay otra especie en la Tierra que sonría, ¿no? Y además de manera, este, pensando, ¿no? Entonces ha sido una suma de todo, ¿no? Y me preguntaba si acaso también lo hizo porque creía que la mayoría de personas no leen. ¿Cree que a No, partir de una caricatura es más fácil llegar a, a promover la cultura o la historia? mira, en el mundo de la historieta, cuando hablan los fundadores, digamos, o la gente, ellos dicen de que, o sea, una cosa es la literatura y otra es la historieta. No es que una te prepara para leer literatura, ¿no? No, 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 no. O sea, cada arte es un arte distinto. La historieta es el noveno arte. Entonces, yo he pensado más, lo que tú decías también, que, que en los últimos años, desde los años 90 se redujo la cosa de la historia en la escuela dramáticamente. Yo he crecido con dos libros de historia, Universal y del Perú. Entonces, era muy común hablar de conocer la realidad europea, asiática, africana, las culturas europeas, las griegas. Y yo me he percatado ya, cuando tuve un momento, me tocó ser docente también al inicio de mi carrera, estuve en aula y después ya con mis hijos también, de cómo las horas de historia se han ido pues reduciendo, mezclando, combinando, siendo un curso tan importante, tan clave para que el país en sí, ¿no? Tenga conciencia, sean... Entonces, yo sí creo que ahí es donde yo apunto, ¿no? O sea, mi trabajo llena un vacío, en cierta manera, de la ayuda al padre de familia. Yo me doy cuenta de la feria del libro también eso, ¿no? Esto, y el papá dice, esto no le están enseñando a mi hijo, ¿no? La mariscala, porque que le darán que una línea y eso, ¿no? Entonces aquí pueden profundizar, aquí pueden aprender y también les pueden hacer más curiosidad para la bibliografía ampliarla, ¿no? Entonces, en ese sentido sí, creo que en la enseñanza de la historia, mi propuesta sí apoya en la lectura de la historia, en la
en el contenido histórico que tienen que saber, ¿no? A veces llegan a la universidad y no tienen tampoco base histórica los estudiantes. Yo me he topado también con jóvenes que son producto de esta reducción de horario, ¿no? Que me parece dramático realmente, ¿no? Porque este, debería darse para saber de dónde venimos, pues, ¿no? Que es clave de dónde venimos, por qué estamos así, por qué la comida peruana es tan rica, ¿no? Eso tiene un trasfondo totalmente histórico, ¿no? Todos los insumos que llegaron, todos los procesos históricos. Y también, a mí me importa mucho también lo que tú decías también. La cronología es importante, pero más importante es el proceso, que aprender historia, aprender el proceso, o sea, entender causas, consecuencias, por qué. Y lo cronológico, las fechas acompañan. Finalmente, eso llega solo, ¿no? Pero no es, digamos, aprender en qué día exacto nació tal personaje, si es del signo Acuario, Capricornio, no sé, ¿no? A veces también se exagera un poco el dato así, de la fecha, pero las fechas sí son importantes de todas maneras, pero el proceso también, ¿no? Quizás las fechas para tener una línea histórica, ¿no? O sea, saber qué pasó primero, qué pasó después. Pero también, si no conocemos historia, dicen que volvemos a repetirla, Sí, volvemos a cometer los errores de toda la vida. Y estaba viendo que usted menciona bastante a Basadre en sus libros, en los diferentes libros. Y algo que Basadre decía era que que la lucha de clases o las diferencias sociales no nos permiten avanzar como país. sí, Y sí, es sí, algo que se mantiene. O sea, ahorita nomás lo estamos viendo en las elecciones, ¿no? Estamos divididos. Entonces, es, es importante, creo, el hecho de conocer historia, de ser sí. conscientes de dónde venimos. Claro, al pasar a hablar del abismo social, ¿no? O sea, la clase social es demasiado, o sea, como que hay un quiebre ahí, ¿no? Muy ricos y hay una brecha muy grande, ¿no? Y también que somos o sea, lo desordenado también que hemos, que sea en la parte política. En la parte política, solo tenemos una burocracia especializada en dirigir un país, ¿no? Eso también es algo que también, que se arrastra, ¿no? Y tenemos en la historia ejemplos, pues, de anarquías, tenemos, de riquezas malgastadas, hay ejemplos en la historia, ¿no? Que hemos tenido momentos para salir un poco, crecer económicamente como país y lo hemos desperdiciado también. Sí, Basadre también menciona eso, ¿no? Es la prosperidad falaz que se habla, ¿no? Prosperidad falsa que hemos tenido a veces. Macera también hablaba de eso, que cuando hemos tenido dinero hemos querido hacer trenes a la luna, decía, ¿no? O sea, un poquito, o sea, se han gastado en cosas así, ¿no? En cosas que no tenían sentido, ¿no? Bueno, yo siento que yo me estoy saliendo del tema, pero este, si quisiéramos hacer una investigación de un hecho histórico o de un personaje, ¿qué pasos nos recomendaría seguir? ¿Usted tiene algún método particular? ¿Usa algo cómo podríamos nosotros, este, cómo recopila tanta información? ¿Cuántos libros lee? No, no sé, ¿cómo es un poco ese proceso? Pero hay dos maneras, ¿no? Una es biografías, yo estoy haciendo, igual también en mi trabajo en Sociedad en el Perú también, ¿no? Hago biografías o procesos. Eh, biografía, ponle de un poeta, de un héroe, procesos puede ser la guerra con Chile, puede ser, hemos hecho de todo, en verdad, hemos hecho de todo, el costumbrismo, no sé, ¿no? Últimamente he hecho la historia del tenis peruano, por ejemplo, ¿no? Siempre la primera, sí, de Alex Olmedo, tenemos un campeón de Davis y Wimbledon en Perú, pues, ¿no? Alex Olmedo, no sé, 1959, 58, es un héroe deportivo. Entonces lo primero que hago yo es siempre, hay que buscar información, buscar los libros más importantes que se han escrito, artículos, tesis, yo busco bastantes tesis también. Actualmente
para fortuna, hay muchas tesis publicadas en la web. Entonces, una tesis es ya un libro, es un futuro libro. Hay una cita de fuentes primarias, secundarias, ¿no? Entonces, lo primero que voy es eso, ¿no? Una recopilación de información. eh, y en el caso mío, cuando involucro todo, ¿no? Porque yo puedo, hay cosas históricas, pero también busco también literatura, ¿no? Poesía en torno a lo que se habla, poemas. En Niños Héroes, por ejemplo, ahí no aparece un poema de Alejandro Romualdo que tiene que ver con la infancia, que es un tremendo poema, ¿no? Donde él dice la infancia, eh, mi corazón en pantalones cortos, algo así, dice, ¿no? Que es la infancia, ¿no? Este, el primer proceso para mí siempre es ese, ¿no? Recopilar. Ahora, hay que distinguir entre las fuentes más fidedignas, más cercanas de la historia. Es lo primero, ¿no? De ahí ya, ¿qué es lo que quieres hacer con las fuentes? Si quieres escribir, qué tipo de cosa vas a escribir, es un artículo, o vas a escribir una biografía, o vas a hacer algo de divulgación también, ¿no? Y eso depende, ahí el tipo de lenguaje que uno maneje, el tipo de lenguaje que uno maneje, ¿no? Pero ahora, también es interesante lo siguiente, ¿no? En la historia hay muchas cosas. La historia es lo que es lo más, es lo menos cerrado que uno cree. O sea, mucha gente dice y piensa, ¿no? La historia ya pasó, o sea, eso ya no va a cambiar. ¿Y o qué ocurre? Que se encuentran documentos y cambia todo. Eso lo decía Paul Dirinock, un historiador peruano, que la historia es lo que más cambia. Es lo más, es lo menos inmóvil que puede existir, porque es verdad, se encuentra un documento nuevo y se puede reinterpretar las cosas. Y ese es uno. Y la otra cosa que también es digna de opinar es que a veces el historiador tiene que discernir entre muchas versiones de la historia. Hasta hoy en día, mira, y miren, con todas las cosas que hay modernas, se puede hasta cuestionar que un expresidente se suicidó o no, que está fuera del país. O sea, hasta hoy en día, ¿se imaginan esto en 1560, 1820? Existen esas cosas también en el pasado, dos versiones de un mismo hecho. Entonces, el historiador le corresponde la tarea de discernir, de reflexionar, de rascar, y al final de decidir qué es lo que él considera también. Eso también es un punto interesante de la historia, ¿no? Porque en cosas modernas todavía existe debates. En el siglo XX también hay muchos elementos, ¿no? La muerte del presidente Kennedy, no sé, y más, en verdad, y más cosas. Entonces, igual ocurre con los personajes también de la Guerra del Pacífico, de la conquista del Perú, ¿no? Entonces, el historiador también tiene que eso buscar en las fuentes y tiene un momento que compararlas, ¿no? Sí, es así, encontramos versiones, ¿no? De Manco Inca, por ejemplo, de la muerte de Manco Inca hay como tres versiones. Hay coincidencias en las versiones. Bueno, ya a uno le corresponde a cuál creerle, ¿no? Claro, me imagino que se pueden narrar los hechos, pero no las intenciones. También. Eh, ¿No? Entonces, sí, algo que a mí era una de las preguntas que las tenía apuntadas es cómo hace para discernir cuál de las fuentes usar o narrar, o sea, hasta qué punto también la historia puede ser subjetiva, o sea, dependiendo de mi preferencia o dependiendo de mi, ay, ¿cómo decirlo? O sea, de lo que yo ya pienso, pues, ¿no? O sea, de lo que, Tu este, impronta, claro, lo que tienes tú, ¿no? Como persona que te mi formas. prejuicio de repente podría ser. Claro. Sí, mira, yo eso lo tengo bien claro también, ¿ah? O sea, mira, los historiadores, yo conozco muchos, ¿no? Por mi trabajo, entrevisto, he tenido mis profesores, ¿no? Y aparte, yo estoy en San Marcos, pero también he entrevistado gente de la Católica, bastante, los conozco. Y lo que yo distingo es que los historiadores son, o sea, son apasionados para su trabajo, pero son desapasionados para interpretar. Esas son, no, las personas que usualmente opinan, por ejemplo, con
muy airadamente, así. Uno escucha a veces gente que quiere odiar a los chilenos de la guerra con Chile, que quiere odiar a los españoles, o que exagera mucho para arriba y para abajo, ¿no? Los historiadores no son tan así, son más metódicos, más... Entonces, en el caso mío, por ejemplo, yo hago personajes de la guerra con Chile, pero yo he tenido oportunidad de conversar con chilenos, por ejemplo, y les ha gustado la propuesta. O sea, no hay ninguna, o sea, porque ellos se dan cuenta que lo mío no es elogiar al Perú para criticar a Chile, ¿no? Más bien, aquí hay que mirar más bien qué nos pasó, qué nos llevó a la guerra, por qué la perdimos, qué hizo que se sacrifiquen muchas personas, ¿no? Hay guerras justas y guerras injustas también. O sea, en ese sentido, yo sí, mi propuesta no es, digamos, en ese sentido patriotera, ¿no? Yo sí la tengo bien claro, ¿no? Y eso ha servido también, ¿no? O sea, para que vaya bien, porque no se va a encontrar eso en mi discurso, ¿no? Yo sí sé que hay etapas de la historia que ya pasaron, pero más conviene mirarse a uno mismo, ¿no? Claro, o sea, ver por qué que fallaste, ¿no? Hay una frase, por ejemplo, de González Prada que está en mi libro, dice que le dice como que si del indio hiciste un siervo, ¿qué patria va a defender, no? Si del indio hicimos un siervo, ¿qué patria defenderá? Entonces, esas cosas, ¿no? Están allí. Y igual también pasa con las cifras. Yo tampoco, siempre, a veces exageran las cifras, ¿no? Ponen al rival, lo ponen como si fuera, pues, 8-1, 8-2, ¿no? Pasa ese apasionamiento del fútbol a veces, ¿no? O sea, ¿no? O sea, somos los que peleamos con... Pero no, eso también, un historiador también lo puede discernir realmente tranquilamente, ¿ah? O sea, que a veces hay personas que no tienen, o sea, tienen otra forma de contar y no están realmente metidos en el tema de formación histórica. Yo también me he percatado eso. Ahora, un buen profesor los hay, profesores de escuela los hay. Yo he tenido excelentes profesores y que te marcan la vida, ¿no? O sea, son profesores por ejemplo, me acuerdo un profesor que mucho hablaba de la historia económica del virreinato, las clases sociales, y yo también creo que nuestro país, como se ha formado ahora, tiene que ver mucho con el virreinato del Perú, ¿no? Porque ahí es donde surge todo casi, ¿no? Virtudes, defectos, taras, todo está casi en el virreinato. Entonces, también el papel del profesor de la escuela es muy importante, ¿no? El profesor es un ejemplo, ¿no? Yo también he tenido una profesora, me recuerdo, en secundaria y otro profesor después también. Brevemente, tal vez me han enseñado, pero me han marcado, ¿no? Claro, cuanto más apasionado ha sido el maestro, nos atrae su curso, ¿no? Pero sí, sobre todo en historia, a mí me tocaba una profesora que solo nos decía hechos y era muy, muy repetitiva o muy aburrida. Entonces, particularmente, si podría yo haber tenido algún acercamiento, ha sido por curiosidad personal, pero no porque me hayan contado una historia muy bien contada o muy bien narrada, ¿no? Claro, sí, también hay, claro. Este, yo tengo ahí una curiosidad cuando hablo de cifras. Usted menciona en el libro de Libertadores que la población andina en 100 años, o sea, dice creo que de 1535 a 1635 me Ah, parece ya. algo así, no fue diezmada, o sea, o sea, nos quedamos con el diezmo de, de la población. O sea, tan así fue la desaparición de los nativos. Sí, eso lo han estudiado ahí Cook, cito a Cook, que es un historiador norteamericano que hizo una investigación. Y sí, todos concluyen que hubo o sea, demográficamente hubo un colapso, ¿no? Bueno, fueron por las enfermedades en gran parte. En gran parte son las enfermedades traídas de Europa que no había acá, pues, defensa biológica. Y eso pasó en varios lugares del mundo, en Cuba también. En Cuba la población indígena fue prácticamente desaparecida. Después va a pasar también en el siglo XVIII, también en Australia, también, ¿no? En Oceanía. Entonces, esas cosas sí han pasado, pero después se recupera la población también, ¿no? En el siglo XIX la densidad otra vez aumenta,
y el campo ha sido más poblado que la ciudad también. O sea, actualmente este marco que vemos de las ciudades pobladas, Lima, Arequipa, ¿no? No siempre fue así, ¿no? En la época de la Guerra del Pacífico, Lima no era la ciudad más poblada del Perú, por ejemplo, ¿no? Era una ciudad poblada, pero había otras que tenían más población. Entonces, eso también es otra, hay una, ¿no? Hay como etapas, pero sí ese primer encontronazo que hubo entre los dos continentes, las enfermedades, después hubo las continuas guerras también, porque después de la conquista, de la lucha que hay también guerra entre los propios capitanes españoles, ¿no? Pizarro contra Almagro contra Hernando Pizarro, La Gasca con el otro. Entonces, y en esas guerras también participaban las poblaciones nativas también. Entonces, eran los que cargaban los cañones, los que estaban allí, ¿no? Y también hubo también, digamos, una baja demográfica, ¿no? Huamampoma también describe mucho eso. En la zona de Huamanga, donde Huamampoma vivió, era una zona bastante golpeada demográficamente, bastante golpeada, ¿no? Entonces, sí es un hecho histórico, ¿no? Que ocurrió, ¿no? Bueno, justo hablando de Huamampoma, de repente, Katy, ¿nos puedes poner el video de Huamampoma para después ya ir concluyendo hablando de este personaje que particularmente me ha gustado mucho? Fascinantes, Huamampoma. Soy Huamampoma, indio principal de Sondondo, Lucanas, en Ayacucho. El mundo está al revés. El rey tiene que saber esto. Dibujaré y escribiré lo que veo y siento. Los buenos apreciarán mi obra y sonreirán. Corregidores, padres, encomenderos, por la codicia se van al infierno. Los malos se enojarán y desearán desaparecerme. Huamampoma, cronista rebelde. Sentado bajo una cruz, cavilando sobre el desorden sin par. Gracias, Katy. Yo tengo ahí una pregunta de Huamampoma. ¿Por qué le pone el título de cronista rebelde? Ah, mira, porque los cronistas son los que escribieron los acontecimientos que pasaron cuando llegaron Pizarro, Almagro, y, ¿no? Eso le llaman cronistas, ¿no? Entonces, estos cronistas, que eran todos españoles mayormente, eh, escribían, pero tenían, digamos, unas pautas de la Inquisición. Todo el que escribía en esa época y quería publicar un libro, entre ellos el Inca Garcilaso, tenían que tener el permiso de la Santa Inquisición, el permiso del Palacio de Gobierno de esa época virreinal, y tenían que tener el permiso de una institución más. Eran tres permisos. Y Juan Poma no tuvo ningún permiso. Él se lanzó solito una carta de 1000 páginas al rey de España para criticar, decir lo que estaba pasando en el coloniaje. O sea, es un acto de rebeldía de que hace él, ¿no? Es un acto de rebeldía porque él dice, esto tiene que saberlo el rey, como dice el video, ¿no? Y su crónica no tiene filtro en ese sentido, no tiene todas esas enmendaduras, porque la Inquisición hacía eso, borroneaba y al final te ponía un sello de aprobado o no aprobado, ¿no? Esa es una de las maneras, ¿no? Él fue un cronista diferente. Y además era rebelde, ¿por qué? Porque los demás escribieron y Juan Poma hizo 400 dibujos además. O sea, quería que la gente que lea el libro también observe dibujos y que esos dibujos aumentaban la información de lo que estaba contando, ¿no? O sea, tiene muchas aristas, ¿no? El título, siempre yo juego con los títulos, pero es un cronista rebelde, ¿no? Es un cronista rebelde, no por rebelde militar, sino un rebelde de ideas, un rebelde de actitud, ¿no? Y en este video la voz se le da a Manuel Chaprado, el músico, se ha reconocido, el guitarrista él es la voz de Juan Poma, que es un amigo mío, ¿no? El don Manuel. Y es de Huamanga, así que está bien identificado. Estaba contento de serlo. Sí, Huamampoma
Me gustó mucho la introducción que hace usted. Menciona dos autores. Uno que está como a favor de Huamampoma, como una persona que resalta mucho su labor, y menciona también a Raúl Porras Barrenechea, que lo minimiza de alguna forma o como que no lo trata de muy buen ánimo a Guamampoma. Y pero usted usa frases de ambos, o sea, usted me gustó esa parte, o sea, no es que descartó o se quedó solo con uno, sino que nos narra usando la bibliografía de ambos autores, ¿no? Un poco Sí, esto que claro. usted mencionaba del encontrar un centro, un equilibrio, ¿cuál es el objetivo? Sí, claro, porque hay que tomar en cuenta que Porras Barnechea es un estupendo historiador y se considera que este estudio que hizo de Guamán Poma fue el primer estudio serio hecho por un autor peruano, porque Guamán Poma primero fue estudiado afuera, como su crónica fue encontrada en Copenhague en 1911, por ahí, se perdió durante siglos, entonces llamó la atención del mundo. Paul Rivec hizo un estudio y así. Y Porras en 1945-46 hace este primer estudio, muy bien documentado, muy bien, pero en lo que adolece Porras es que hubo un sesgo, pues, ¿no? O sea, Porras no entendía este mundo que estaba en la cabeza de Juan Poma, que era un mundo entre andino y hispano. Él lo vio como desordenado y caótico, pero aún así le reconoció dotes de sociólogo, de observador. Él es el que se da cuenta que Juan Poma también le da con palo a los encomenderos que eran abusivos. Claro, porque eso estaba en el documento, pero en su visión de él, Porras era un hombre pues, conservador, pertenecía a una época, ¿no? Entonces, ahí está su sesgo, ¿no? Pero digamos, es un autor totalmente citable, Raúl Porras, ¿no? Es uno de los mejores historiadores peruanos, ¿no? De todas maneras. Y también menciona que Guamampoma usa mucho el humor. Eh, También. Sí, uff, sí. Eso, ¿sabes? Lo encontré en un discípulo de Porras, que es Carlos Araníbar. Carlos Araníbar es un historiador que se ha convertido en uno de los mejores estudiosos de Guamampoma. Ha publicado unos 3 tomos en 2017 con la Biblioteca Nacional, que son uno de los tomos más importantes sobre Guamampoma. Y es el discípulo de Porras, imagínate. Cómo se, ¿no? Es la continuidad. Pero Araníbar considera un genio a Guamampoma. O sea, él se da cuenta que su maestro le da la contra al maestro, ¿no? O sea, porque, y lo considera con una inteligencia, sobre todo en el humor, dice en su libro, en el pie de página, de que Juan Poma ha demostrado un IQ muy elevado, o sea, una inteligencia fuera de lo común muy elevada, porque en el humor es donde él lo utiliza para darle la crítica política a los funcionarios de ese entonces, que él consideraba que estaban obrando mal, ¿no? No solamente españoles, también curacas también, que eran abusivos con la propia gente de aquí. Entonces, yo he encontrado, yo he hecho un rastreo y ahí los dibujo, ¿no? Porque yo en este libro que tú comentas, yo me he atrevido a dibujar cosas que Juan Poma escribió pero no dibujó. Y eso fue para mí fue súper emocionante hacer eso, ¿no? Porque no lo habían hecho nunca antes. Entonces, el libro tiene esa particularidad. Justo el que hace el prólogo es Manuel Burga, que también es un historiador muy reconocido, que ha sido egresado de San Marcos y después estudió en la Sorbona, en París. Y él también es un gran admirador de Juan Poma. O sea, Juan Poma es muy admirado, historiadores, por escritores, por periodistas, por antropólogos, por sociólogos, por humoristas también, por caricaturistas. De verdad, estamos ante una figura peruana de gran tallas. Y estamos hablando que su producción es de 1615, 1590, o sea, bastante temprana, ¿no? Sí, comparándolo con el Inca Garcilaso, ¿no? O sea, los dos son los dos grandes de un momento y siendo tan diferentes, ¿no? Pero o sea, lo que te estoy diciendo, Juan Poma, no es nada exagerado, en verdad. Lo reivindican todo el mundo. Todo el mundo. Es el primer antropólogo, el primer periodista, el primer historiador también. Justo Como en dice la feria que como un descendiente de Quipucamayoc, me llamó la atención, también. ¿no? Sí, Juan Ocio ha encontrado eso, que él le pone su mismo apellido de sus antepasados a los Quipucamayoc. Entonces, esos eran los que conocían la lectura de los quipus, ¿no?
Claro, sí. Él se reivindica como noble, ¿ah? Tiene una nobleza provinciana, pero él se reivindica como alguien noble y que gente como él le dice al rey es la que tiene que gobernar las Indias, no los españoles, sino él dice españoles en España, en Castilla, guineos en Guinea, o sea, africanos en África y indios en las Indias, ¿no? Pero ahí sí dice que tiene que gobernar la gente que conoce más. Y ahí se pone él, pues, ¿no? En todo su derecho. Muchas gracias bueno, realmente yo tengo más preguntas, pero quiero dejar que los que nos están acompañando, este, si tienen alguna pregunta, la puedan hacer. De repente prenden su cámara, se presentan y hacen la pregunta. Y si no, yo sigo preguntando. Así que por favor, abran de repente levantan la mano y prenden su cámara y para poder ir en orden, porque tengo más curiosidades. Ahí habrá alguien que quiera preguntarle algo de repente de alguno de los libros que ustedes hayan leído. El autor tiene 9 o 10, 9 me 10 parece. títulos. 10. El 10, sí. último es del de Niños Héroes, que Exacto. lo presenta este año en la FIL. Yo no sabía que el año pasado presentó el de Huamampoma, pero Sí, recién sí, me he sí, enterado sí. que es el año pasado presentó ese. Muy, muy bonito porque no hay muchas biografías cortas de él, o sea, que sean accesibles, o sea, para no leerme 3 tomos, ¿no? Sí, Eh, no, 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 no. Claro, y en ese formato que he hecho yo no. Vi uno por ahí de los años 80 era, sí, pero breve, ujú. ¿no? A ver, ahí está, Samantha. Si deseas, prendes tu cámara y haces la pregunta. Yo soy Daniela, buenas tardes. Em, Le quería preguntar que si usted realiza esos dibujos de los libros. Hola Daniela, sí, yo los dibujo también. Sí, mi propuesta es de autor, ¿no? O sea, le escribo y lo dibujo. Es un dibujo sencillo, lo hago todavía a mano, o sea, está planteado con un estilógrafo y de ahí en la computadora se pinta. Pero los dibujos los hago yo así en una cartulina y usando un lapicero especial, ¿no? Eso sí. Y a mí me encanta dibujar, así que es una fórmula de dibujo, escritura, historia, ¿no? Historieta. Gracias. ¿Alguien más desea hacer una pregunta? Yo soy Ana, hermana de Daniela, y quería saber si usted dibujó como que todos los dibujos del libro, usted a mano, solo. Yo he leído 4, creo. Mira, sí, los dibujos, pero también, yo también, por ejemplo, en Guamán Poma y en La Mariscala, yo invité amigos que son artistas, porque yo también tengo un grupo, yo tengo amigos historiadores y amigos historietistas, ¿no? Que son los ambientes en los que me manejo, y como, por ejemplo, de La Mariscala, Francisca Subiaga solamente habían 2 pinturas, entonces yo invité a mis amigos para que hagan sus recreaciones de La Mariscala, ¿no? Y aparecieron dibujos muy bonitos. Igual en Huamán Poma también invité también a unos, no sé, 5 autores, amigos míos, y realizaron también su Huamán Poma. Eso lo hago ¿por qué? Porque también esos dibujos también van a alimentar un poco la iconografía de los personajes, ¿no? Que a veces no hay muchas imágenes. Estamos hablando de épocas en las que no había fotografía, pues de época más atrás, ¿no? Pero la base son mis dibujos, pero sí tengo apertura para invitar algunas veces a algunos amigos cuando es necesario también, porque son artistas también que pueden darle un mejor, ¿no? Poner mejor la obra, ¿no? En general. Gracias, chicas, por sus preguntas. ¿Alguien más desea hacer alguna pregunta? En el libro de Tupac Amaru, ahí usted menciona que él había repartido muchos folletos con su foto, algo así, ¿no? Con su figura, no sé cómo llamarlo, con su dibujo de su cara, que Sí, incluso hasta se proclamaba rey, pero cuando los destruyen, después de que lo matan y destruyen todo eso, nos quedamos sin alguna imagen de él entonces.
Y todas las Sí, representaciones, porque usted usa muchas imágenes de diferentes autores en ese libro. claro, o Son, sea, los retratos que tenemos de Tupac Amaru son porque la gente, hubo personas que lo describieron físicamente, o sea, por escrito, ¿no? Dijeron el color de piel que tenía, que usaba el pelo largo, su ropa, no tan que la estatura mediana, nariz aguileña, o sea, todo eso lo tenemos escrito por gente que lo conoció, que eran sus amigos, o durante el juicio alguien lo describió, ponle, ¿no? Pero en su época también él se hizo pintar. Eso consta también en los documentos, ¿no? Hay un capitán Antonio Blitas que había sido un ex esclavo, había sido esclavo este personaje y le gustaba pintar. Y él, por lo menos hay dos retratos que hace de Tupac Amaru. Y hay otros más. Esos retratos van a ser destruidos por las autoridades españolas, realistas, ¿no? En su afán de desaparecerlo, el personaje, que nadie recuerde esta gran rebelión que provocó todo un montón digamos, de- de acciones, ¿no? Armadas, etcétera. Eh, y eso es la orden. Como hoy pongo en el libro, ¿no? No queremos verlo ni en pintura, dice, ¿no? Tal cual, o sea, las pinturas fueron destruidas. Se cuenta, ellos mismos dicen, entramos a la casa de tal personaje y ahí estaba la pintura del rebelde y la quemamos, así, ¿no? Cosas así. Y también lo que se ha descubierto hace poco, que tú mencionas al comienzo, es que en esa época ya existían una especie de publicidad. O sea, no hablamos de fotos todavía, sino hablamos de pinturitas que se hacían y se volanteaban. Y ha aparecido una réplica de una de esas pinturas en la que se le Tupac Amaru a caballo y con ropa entre española e incaica. Y le ponen como el rey, algo así. Lo que los historiadores como Natalia McLuff, que ha sido una de las que lo ha estudiado, señalan de que eso que ha aparecido en Argentina, ha aparecido porque la rebelión es en el actual territorio de Perú, Bolivia, Argentina, ¿no? Mientras que Tupac Amaru avanzaba hacia el altiplano para convocar más seguidores, iban repartiendo esos volantes con la imagen de él, ¿no? Como rey, ¿no? O sea, y bueno, y aparentemente esa pintura hubo una copia, y es la copia la que ha llegado, que se calcula que es de 1808, o sea, también antigua, pero que como esa debieron haber algunas en 1708, o varias en el siglo XVIII, ¿no? En el siglo eso no es que XVIII. está en su libro, entrando a caballo con un sombrero, dice sombrero de tres puntas. No, ¿Esa? no, 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 no. En la que está de tres puntas, claro, en la que yo menciono es una que está, alguien la agarra con la mano, es como que alguien le han dado un volante. Ay, ay, Hay ay. otra, hay otra que está con sombrero, Sí, hay una que está es, con sombrero así, con su cosita así que, entrando a caballo y dice con sombrero de tres puntas. claro, no tengo aquel libro en la mano, porque son varias, porque hay una que Pablo Macera la encuentra también en Cusco, en que está a colores, es como una acuarela. Esa debe ser, si esa, ahí también está la batalla de Sangarará también. Son como, encontró como una especie de telas que se podían contar así como tipo retablo es. Eh, Esas son, digamos, más, ¿cómo se dice? Más tardías ya. Esa sí no es, digamos, de época. No, no, no. Pero sí es como recordando lo que pasaba, ¿no? Recordando. Pero, digamos, la mayoría fueron destruidas, no solamente de él, también seguro, también de Micaela Bastidas, ¿no? Porque sí hay referencias que se habían hecho, ¿no? Pero sí se puede saber cómo era Tupac Amaru. Sí se puede saber, ¿no? Lo describen. Lo describen su forma de vestir, ¿no? Dicen, por ejemplo, que su color de piel no era tan clara para ser español ni tan oscura para ser indígena, ¿no? No, él tenía sangre española, sangre indígena también. Eh, Nariz aguileña también siempre dicen, y delgado, pero digamos fuerte, ¿no? Se notaba que era fuerte, ¿no? Por eso también soporta las torturas, ¿no? Claro, Cuando lo jala. tuvo que haber sido fuerte, porque si Sí, no, sí, era un arriero, o sea, estaba acostumbrado a las rutas largas también, ¿no? A ir de Cusco hasta Argentina, ¿no? Buenos Aires, o pasando por el altiplano.
A Lima también llegó, ¿no? Llegó también para reclamar sus derechos de Inca y de pasadita o también a denunciar también los abusos que se cometían en las mitas mineras sobre todo. Eso también él denunció, ¿ah? Muchos dicen, no, que él por sus intereses. Yo siempre digo, pero un hombre, solamente porque le subieron los impuestos, declara la guerra al rey, ¿no? O sea, y pone en riesgo a su familia. Eso no lo hace pues nadie, ¿no? Porque lo que él finalmente desencadena, su primer acto de guerra es ejecutar al corregidor Arriaga. Y el corregidor es un representante del rey. En ese tipo de estamentos que había en esa época, atacar a un funcionario real, la pena era tu cuerpo. O sea, si tú habías cometido algo contra él, tu cuerpo iba a pagar la culpa, ¿no? Entonces era una pena de muerte que él se había colocado en la primera acción que tiene, casi, ¿no? Es un hombre que tiene conciencia social de todas maneras, lógicamente, y también, bien, y también no es un hombre como dicen algunos, que es como un noble muy rico, ¿no? Es una nobleza provinciana la de él. O sea, había curacas más acaudalados que él, pero él era descendiente de los incas también, es verdad, eso sí es cierto. Pero no es que él era muy millonario, o sea, él tenía deudas al momento de la rebelión. Charles Walker y otros historiadores no lo han visto ya. Hay esa idea de que no, que él era un supermillonario. Era un hombre con empresas, pero era una nobleza provinciana. No había nacido en la ciudad del Cusco, por ejemplo, ¿no? Bueno, ahí Samantha ha puesto, sería maravilloso para nuestras familias que continuara escribiendo y publicando más libros sobre personajes de la historia moderna y contemporánea. ¿Tiene algún libro ahorita en proyecto? ¿Está escribiendo o Pero investigando algo? sí, siempre sucedió en el Perú. Mi trabajo es una beta y tengo infinidad de temas que puedo llevar, ¿no? Hay muchos personajes. Me gustaría entrar un poco más al tema, por ejemplo, de mujeres también, ¿no? Personajes La femeninas. Mariscala es un libro interesante, tampoco hay mucha biografía de ella. Sí, no, y a la Mariscala, ella despertó fascinación pronto, ¿ah? Hay una obra de teatro de Abraham de Omar, por ejemplo, 1915. Mariátegui también escribió también una obra de teatro. Este, o sea, sí es un personaje. Clorinda Mata de Torner también escribió de ella. O sea, sí es un personaje. Yo cuando la encontré y empecé a buscar información de ella, fascinante realmente. Y poco conocida también, Sí. por la gran mayoría, ¿no? La confunden con Ujú. otros personajes. Y no, la Mariscala es es como dice, como digo ahí, una mujer de armas tomar, pues, ¿no? Una mujer fuera de serie. Y por eso también se va a ganar el encono de muchas personas, ¿no? Pero sí Ujú. tengo muchos proyectos siempre, siempre. No los digo hasta que los domine. Una cábala que tengo siempre. O sea, me gusta decir el libro cuando ya lo tengo ya escrito, ya, ¿no? O sea, cuando está todavía en- en- en ideas, todavía no lo menciono casi. Está bien, está bien. Bueno, entonces, ¿alguien más tiene alguna pregunta de repente del trabajo de dibujo, del trabajo de historia? Ah, ¿alguien más se anima a hacer alguna pregunta? No, bueno, ya ahí está. Hanne que Peter, ¿quién? Yo soy Bastian. Bueno, yo en realidad, bueno, mi mamá me hizo, acaba de hacer una pregunta, ¿no? Dijo, ¿cuál es su personaje favorito de la historia? Ahora, Bastian, a ver, bueno, de niño yo era me gustaba mucho Napoleón Bonaparte, en verdad. Napoleón era un personaje que me parecía que su vida era tan novelesca. O sea, su biografía de Napoleón es como una novela realmente, ¿no? O sea, cambió el mapa de Europa en pocos años. Siempre me llamó la atención. Juana de Arco también en un momento también. Y en el Perú.
el que me impresionó bastante es Manco Inca, el Inca de Vilcabamba. Este Inca que monta a caballo, que usa arcabuz, que hace la gran rebelión después de la captura y muerte de Atahualpa, ¿no? O sea, el Inca de Vilcabamba, Manco Incas, también me parece un personaje que merece mucha más fama, mucha más difusión de su vida, ¿no? Me encantó el personaje siempre, siempre lo he tenido. Por ser mi primer libro, el primer libro que publiqué es sobre el Inca de Vilcabamba, que ya tiene una séptima edición, ¿no? A todos siempre los lectores le llaman la atención este Inca a caballo, ¿no? Este Inca, que era muy jovencito además, según los cronistas, podía haber tenido 15, 16 años cuando se convierte en un personaje público, ¿no? Un personaje histórico, ¿no? Y así, pero todos tienen algo, en verdad. Y todos los libros que yo he hecho son, cuando son biografías, es porque a todos esos personajes les tengo un afecto, ¿no? Algo me llamó la atención de Grau, de Bolognesi, de Cáceres, de Poma, de Garcilaso. De verdad, a todos como personajes tengo algo que me han atraído y que sería digno de contar, ¿no? Daniela, ¿tienes alguna pregunta? Sí, soy Daniela. Bueno, en realidad es la pregunta de mi mamá. Este, ¿En quién se inspiró? ¿En qué en qué libro se inspiró? ¿Se inspiró en algún libro para escribir los cómics? Mira, yo tengo un autor mexicano que se llama Eduardo del Ríos, es un gran autor de historietas y de él yo me influencié, o sea, me gustó mucho su sentido del humor, un humor bien, humor reflexivo que tiene, ¿no? Porque yo quiero que mis libros te ayuden o sea, den información, pero también te sirvan para reflexionar y también para conmover. Hay momentos en los cuales uno se conmueve, ¿no? Con el heroísmo, se conmueve con algo que han hecho los personajes. Entonces yo creo que él es un referente para mí, Eduardo del Río Ríos. Y de ahí, bueno, he leído también, hay una biografía de Miguel Grau, dibujada por el maestro Luis Baldoseda. Es una historieta de 1979. Yo la leí cuando era pequeñito, cuando era muy niño. Eh, Esa también me marcó, ¿no? Me marcó. Hasta ahora tengo un ejemplar por ahí que lo busqué lo compré por ahí. Así que eso es, ¿no? Ahora, como cierre también yo quisiera decir esto, ¿no? De que al final uno puede leer de todo. Es como uno quiere ser un médico, quiere ser un escritor, quiere ser un abogado. Uno puede ver qué abogados hay, qué médicos hay, pero finalmente uno tiene que buscar un rumbo propio, ¿no? Un estilo propio, una singularidad. Y eso es lo que yo busqué al final, ¿no? O sea, que el estilo, algo que reconozcan como tu propuesta. Pero primero a eso hay que nutrirse, hay que leer los clásicos, hay que leer los referentes. Muchas gracias. Acá tengo un niño que es su pregunta, no es de la mamá. Y con eso cerramos, ¿ya? Sí. A ver. Em, Me gustaría saber con cuál de todos los personajes que escribió, que hizo sus cómics, aprendió más. Ah, muy ¿Con buena cuál pregunta. aprendió más? Sí, porque algunos ya los tenía uno un poco más conocidos, ¿no? Eh, Guamán Poma ha sido uno, fue un reto, ¿no? Fue un reto Guamán Poma porque era el menos difundido, tuve que partir de una base pequeña y además fue una promesa que cumplí también, ¿no? Porque siempre lo cuento, también está en el libro, hay un historiador muy conocido que se llama Pablo Macera y él me hizo prometerle que yo escribiera a mi estilo la biografía de Guamán Poma Ayala. Eso fue hace muchos años, se le he cumplido después de mucho tiempo. Su esposa me agradeció mucho, Sara, porque ella me ha visto, pues cuando yo conversaba con el doctor en ese más de, no sé, de tiempo, 20 años. Entonces, aprendí mucho y porque me obligó, Bolognesi, Cáceres, todos tienen algo, ¿no? De Cáceres me gustó para mí porque mi libro de Cáceres como que difundí bastante, no me han contado la breña como yo la conté un poquito en cómics, ¿no?
pero en el sentido de aprender novedades fue con Guampoma, yo creo. La Mariscala también me, me impulsó a buscar, a buscar nuevos libros, nueva bibliografía. Tupac Amaru también, ¿ah? No lo dejo atrás. Tuve que leerme, pues, ir a bibliotecas bastante. Hay libros de 1965 que son clásicos de Tupac Amaru, ¿no? Entonces tuve que volver a leerlos, ficharlos. En todos he aprendido, pero en esos tres yo creo que es en lo que aprendí algo que no lo tenía tan, como dicen, mapeado, como se dice. Bueno, muchísimas gracias, señor Carlos. Yo creo que nos quedamos con algunas enseñanzas sobre, voy a citar lo que yo, podría rescatar, la importancia de aprender historia, de leer buenos libros, de leer mucho y y de buscar, yo creo que un análisis, ¿no? Sobre las diferentes posturas que puedan tener los historiadores. De verdad, muchas gracias por los libros, los vamos a disfrutar. Gracias a ustedes, muchas gracias por interesarse en ellos, de verdad. Siga Está en sus manos. escribiendo, por favor, y nos avisa. De todas Nos maneras. avisa, Vamos a mí también cuando ya. particularmente me ha gustado mucho Guamantoma. Lo he disfrutado. Muchas Muchas gracias. gracias por todo. Bueno, Hasta pronto. damos finalizada esta entrevista. Muchas gracias por su tiempo, por su conocimiento. Hasta, Gracias. hasta, Saludos a todos. hasta una nueva oportunidad, si Dios lo permite. Bien, cuídense mucho.